Hola, mi nombre es Brendo Fernández Gómez, estudiante de cuarto semestre de producción industrial, y para la asignatura de ecuaciones diferenciales hoy vengo a hablar sobre balance de energía. Bueno, en realidad esta es una interpretación de un ejercicio de balance de energía y su respectiva solución. Bueno, el ejercicio dice: si utiliza un termoeléctrico de agua para calentar agua de un suministro que circula a 10 grados centígrados, el nivel del calentador del termo se coloca al máximo mientras varias personas se duchan sucesivamente. Si al máximo nivel el calentador utiliza 5 kilovatios de electricidad por segundo y el agua de la ducha fluye continuamente a 81 sobre minutos, ¿cuál es la temperatura del agua que sale del calentador? Se supone que la temperatura del agua en el calentador es siempre la misma, o sea que está en estado estacionario, y que el calentador es 100% eficiente, es decir, está perfectamente aislado y toda la energía se utiliza para calentar el agua. Para este ejercicio nos plantean la siguiente solución. Dice: nuestro recipiente de control de volumen es el termoeléctrico. El flujo de energía que entra en el calentador proviene de dos fuentes: el calor del agua de la cañería que entra en el calentador y la corriente eléctrica. El flujo de energía que sale del calentador es el causado por el agua que ha sido calentada en el mismo. Para calcular el flujo de calor aportado por el agua de la cañería, fijamos una temperatura de referencia en el calentador, que se va a representar con T referencia, de modo que el calor que debe aportar el agua de la cañería para que la temperatura del agua en el termo varíe de la temperatura de entrada, que se va a representar con T sub E, temperatura de entrada, que es igual a 10 grados centígrados, para que pase a la temperatura de referencia, es Q sub E, que va a ser igual a menos M por C, que multiplica la temperatura de referencia menos la temperatura de entrada. El signo menos se debe a que estamos hablando del calor que aporta el agua de la cañería al termo, la opuesta a la que deberíamos aportar al agua de la cañería para que su temperatura pasara de temperatura de entrada a temperatura de referencia. Por lo tanto, el flujo de energía de entrada será el siguiente. Se representa como E punto sub E, que es la energía de entrada, igual a M punto por C, que multiplica a la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, más 5 kilovatios sobre segundo, que es el consumo energético del calentador por segundo. Dice: donde M es el flujo de masa de agua que entra medido en unidades de masa sobre tiempo, y C es el calor específico del agua, a 4190 joules sobre kilogramos por grado centígrado. De la misma forma, el flujo de salida será el flujo de calor necesario que aporta el calentador para que el agua que sale de temperatura de referencia pase a temperatura de salida. Ahora bien, la temperatura de salida es la del calentador, se va a representar con la letra T. Entonces la energía de salida va a ser igual a M punto por el calor específico, que multiplican a la temperatura de salida menos la temperatura de referencia. Finalmente, estamos suponiendo que el estado del agua en el calentador es estacionario, por lo que la derivada con respecto al tiempo va a ser igual a cero. Entonces la ecuación del balance de energía queda de la siguiente manera: 0 igual a M punto por C, que multiplica a la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, más el consumo energético del calentador, menos M punto por el calor específico, la masa por el calor específico, que multiplican a la temperatura de salida menos la temperatura de referencia. Esto es igual a M punto por calor específico, que multiplica la temperatura de entrada menos la temperatura de referencia, más los 5 kilovatios. Dice: se observa que todo este proceso estamos haciendo una suposición muy importante. La capacidad calorífica del agua permanece constante. En general, la capacidad calorífica de una sustancia varía con la presión y la temperatura a la que se encuentra dicha sustancia.
Si bien para pequeños cambios de presión y temperatura se puede considerar constante. Y de ahí nos dice que de la ecuación anterior tenemos que, bueno, aquí lo que se hizo fue un despeje. Despejamos la temperatura y nos da la siguiente: temperatura de salida, que se representa con T, es igual a la temperatura de entrada más el consumo sobre el calor específico por la masa. Ahora lo que hay que hacer es homogeneizar las unidades. Hemos descrito el valor del calor específico en joules sobre kilogramo por grado centígrado. Así que debemos escribir todo este sistema de unidades. Entonces M es igual a la densidad por el calor, y eso es igual a 1 kilogramo sobre 1 que multiplica 81 minutos. 81 minutos acá nos decía que es el agua de la ducha que fluye eso a 81 sobre minutos, y eso nos da 8 kilogramos sobre minutos. Esa sería la densidad del agua. Después tenemos que el calor específico por la masa es igual 4190 joules sobre kilogramos por grados centígrados, que multiplica a los 8 kilogramos sobre minutos que nos había dado acá arriba, que vendría siendo nada más. Entonces eso nos da 33.520 joules sobre minuto por grados centígrados. Abajo tenemos que los 5 kilovatios hora son igual a 5 por 10.000 joules, que es kilovatios por 60 segundos, y eso nos da 300.000 joules sobre minuto. Y bueno, ya teniendo los valores de cada uno, lo que se hace es reemplazar en la fórmula, y la temperatura de entrada entonces vendría siendo, la temperatura de salida, perdón, vendría siendo igual a la temperatura de entrada, que son los 10 grados centígrados, más los 5 kilovatios que se pasaron a joules sobre kilovatios hora que se pasaron a joules sobre minutos, sobre el calor específico por la masa, que nos dio 33.520 joules sobre minutos. Y al aplicar el álgebra y sacar el resultado final es 18,9 grados centígrados, que vendría siendo la temperatura a la que sale el agua del calentador. Acá abajo dice que debe observarse que en realidad la temperatura de referencia puede ser cualquier otra. De hecho, no juega ningún papel, desaparece en la ecuación del balance. Por ello, y para simplificar los cálculos, tomaremos a partir de ahora 0 grados centígrados como temperatura de referencia. Y bueno, eso fue todo. Muchas gracias.